y vamos a jugar al ahorcado. Eric, letra. La E. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Madu, letra. La C. Incorrecto. Sofi. La A. La O. Incorrecto. Tomás, letra. A ver, profe, yo digo que es la L, profe. Incorrecto. Valió. Señor Vallas. A ver, la M. Listo. Caterine. La A. Dylan, letra. La T. La T. Me avisa de igual forma si alguien sabe la palabra. Andrés, letra o la palabra. La D. Buenos días, Incorrecto. Buenos días con quienes se vayan conectando. profe. Con Adonis. Stephanie. La P. Incorrecto. A ver, ¿quién más? Dylan, de nuevo. La B, profe. ¿La B o la V? La B. Incorrecto. Sofi, letra. No. La S. Incorrecto. Caterine. La I. Tomás. A ver, profe, yo digo que es la R, profe. ¿Quién más? ¿Quién más? Profe, la palabra es la palabra. Profe, la palabra de herramienta. Ajá. ¡Ay, qué lindo! Ah, la A. Eric. Pájaro. La C. Señor Cortés. La E. Stephanie. Casita. La R. R. Ajá. Nope. Andrés. La S. Muy bien. Señor Vallas. La L. Nope. Madu. La M. Tampoco. Adonis. La O. Dylan. La D, profe. Pastor. ¿Qué? Profe, pastor lleva tilde.
En la A, Profe, no es si pasión. no fuera pastor. Pastor. Profe, Mande. ¿Es? No, no. No es pasión. A ver, veamos. Sí, sí, sí. No. Eh. Adonis, de nuevo. No, pasión. La N, La T, la T, la T. La B. Listo. A ver, ¿quién recién acabó de ingresar? Señor Aguilar, letra. Mande, profe. Letra. Dime una letra. La G. No. Señor Cortés. La C. Brian, letra. La T. Listo. Adonis. la O, Señor Laura. La A. Muy bien. Señor Vallas. La M. No. Dylan. La I. Muy bien. Sophie. Ay, la L. Stephanie. E. Brian. La J. Andrés. la B. La R. Letra. Tomás. A ver, profe, yo digo que es la N, profe. Señor López. La La U. la S. Ya, bueno, por ahí alguien me sopló la U, no era la S. Yo. ¿Cuál es la palabra? Aún nadie. Ah, Quilla. Taquilla. ¿Qué es taquilla? Un locker, un casillero. Ah, Ya, hasta mientras cargo las diapositivas. Catherine, dime, ¿qué vimos la clase anterior? sobre el feudalismo. ¿Qué ha sido el feudalismo? Era un sistema de organización ¿Qué tipo de organización? social, económica y política Ya, que ¿qué más? fue de la Edad Media. ¿Cómo era? Que fue conocido en la Edad Media. ¿Qué características tenía? ¿Qué cambió, qué mantuvo, por qué hicieron o por qué le dieron otro nombre a este periodo de la historia? ¿O se mantuvo todo tal cual?
Ayúdanos, Andrés. ¿Dónde, profe? En la Edad Media, ¿qué había cambiado? ¿Qué se reestructuró? Tendrán ahí los materiales al lado, el cuaderno para que puedan irse guiando. La dependencia económica. Ya, muy bien. Una de las cosas que cambió fue las dependencias económicas que se empezaron a crear, porque en este caso el rey ya no podía cuidar de un imperio tan grande o no podía tener territorios tan grandes. Entonces lo que él hizo fue buscar la ayuda de quién para controlar todo esto. Sofi. Sofi, ¿el rey de quién buscó la ayuda para poder controlar todo el territorio de su imperio? Madu, misma pregunta. ¿Me puede repetir la pregunta, profe? ¿El rey de quién buscó ayuda para poder controlar todo su imperio? De los vasallos. Muy bien. ¿Qué antes, qué clase o cómo se le llamaba? Señor feudal. No, el vasallo o el señor feudal es dentro del feudalismo. Antes, ¿cómo se les llamaba? Nobles. Noble. Muy bien, de la nobleza o de los nobles. Entonces, ellos pasaron a ser los vasallos del rey, que significaba, ¿qué, señor Aguilar? Vasallo. ¿Me puede repetir, profe? ¿Qué significa vasallo? Ahí está, estudiarán. Ni porque se les dio cuestionario. Señor Vallas, vasallo, ¿qué significa? Un siervo. Vasallo es como el líder de los señores feudales, algo así. Esclavo. Profe, Dime. son los nobles. Sí, pero vasallo sí tiene una traducción literal. Como Ya, por ejemplo, profe. filosofía. Filosofía Se es el reconoce, amor al conocimiento. Kratos se se traduce reconoce como la poder. autoridad. Correcto, repítenos, porfa. Que reconoce la autoridad ¿De quién? del rey. Eso sí, ahí está mucho mejor. Los vasallos eran personas que reconocían la autoridad del rey o que él era superior a ellos y a cambio el rey les daba una cierta porción de tierra para que ellos controlaran y ellos podían establecer sus propias leyes, códigos y formas de control. No tenía nada que dependiese del rey, por así decirlo. Lo único que sí le debían es seguir venerándolo, por así decirlo, pero cada división que tenía el imperio era independiente una de otra. Señor López, ¿la tierra cómo empezó a llamarse? Feudo. Muy bien, es del feudo. Y a ti mismo, ¿cuál fue la actividad económica que empezó a ser la más importante? Relacionada a eso mismo, con el feudo, con la tierra. La agricultura y ganadería. Muy bien, la agricultura. Porque ahí, bueno, dentro de la agricultura también se puede mencionar o estudiar la ganadería. Entonces, dejarle simplemente así nivel general. Entonces, eso era lo que habíamos visto nosotros hasta ahí, que en la Edad Media una de las características principales era el feudalismo, que fue un periodo que inicia con la caída del Imperio Romano y esto se produce que los pueblos queden desprotegidos, como el Imperio Romano ya había perdido toda su importancia militar, provocaba que los pueblos barbáricos invadiesen constantemente estos territorios, haciendo que las personas tengan constante miedo de perder sus cosechas, de perder sus recursos. Entonces, como el rey estaba imposibilitado de poder cuidar de territorios tan grandes, lo que él hizo fue dividir ese territorio en porciones de tierra para darles a los nobles que pasaban a ser vasallos de él
y convertirlos en señores feudales. Una vez que estos se convierten en los señores feudales, establecen sus propias leyes y códigos de cómo ir manejando su territorio. Lo que ahora nos toca un poco más ahondar en la temática es sobre la Edad Media. Es un periodo que transcurre con la caída de igual forma del Imperio Romano desde el siglo V hasta el siglo XV. El feudalismo está insertado en esto. Y se puede determinar su finalización con la caída de Constantinopla o con el surgimiento del renacentismo, que eso estudiamos la otra clase. Para algunos teóricos, esto igual ya les había explicado, toda la Edad Media tiene un carácter negativo, ya que muchos lo consideran que fue una etapa donde se detuvo o se estancó todos los avances científicos, culturales y sociales que se estaba produciendo en la humanidad debido a la intromisión o al poder que llegó a tener la Iglesia. Por eso algunos historiadores llaman a la Edad Media como la época oscura, porque fue donde menos descubrimientos, donde menos eventos culturales o donde menos avances se produjo. De igual forma, ¿cuáles fueron las causas para que se dé la Edad Media o para que se divide la historia en este periodo? Las mismas que el feudalismo, las constantes invasiones de los pueblos bárbaros, lo que produjo un gran temor e inseguridad en las personas. ¿Cuáles son las características que se destacan en la Edad Media? Primero, que todas las actividades agrarias fueron la fuente de la riqueza a base de la tierra o el feudo. El poder se fragmentó, como vimos con los señores feudales, los cuales pasaban a ser líderes de su región y ellos dominaban o desarrollaban la política, la economía y la estructura social de esa región. El comercio también se vio afectado enormemente porque ya las transacciones económicas no se hacían en base a una moneda o en base al oro, sino que como se empezó a decaer y las personas dejaron de vivir en ciudades grandes, se volvió a la época del trueque, lo que fue un gran retraso a nivel económico. Ya no se daban compras de grandes cantidades de recursos, sino ya era simplemente lo que yo necesitaba para mi familia, para el día, lo que nos hizo volver al trueque. Entonces el comercio también se vio enormemente afectado. Y como cuarto punto, la influencia de la iglesia que tuvo en todo este periodo, que como les mencioné en la diapositiva anterior, por esta razón algunos historiadores mencionan que es una época de detenimiento cultural y científico. Entonces, estas cuatro son las características de todo el medievo, de toda la Edad Media. Y aquí ya las cosas que ustedes ya estudiaron. El feudalismo, ¿qué le caracteriza? Primero, reconocer que el feudalismo es un sistema de organización política, económica y social que se desarrolló durante la Edad Media. Predominó en Europa desde el siglo XI hasta el siglo XIII y el rey entregaba los feudos o tierras a los nobles a cambio de que estos brindaran protección a las personas y a los recursos dentro de ese territorio. Es decir, como el rey tenía un poder central, esto se empieza a eliminar o se empieza a fragmentar en distintos feudos donde los señores feudales acapararon o desarrollaron las funciones del Estado. Entonces, para ir recapitulando, el sistema feudal o el feudalismo se desarrolla en el siglo XI al XIII, mientras todo lo que fue la Edad Media va desde el siglo V hasta el siglo XV. Y las causas para que existan los dos es básicamente las mismas. En eso no cambia. ¿Qué caracteriza a la Edad Media? Las mismas cosas que habíamos analizado con el feudalismo y simplemente aumentamos la influencia que tuvo la Iglesia en cuanto a las actividades culturales y científicas. ¿Qué más podemos mencionar del feudalismo? Que el rey, para poder escoger a quienes daba las tierras, él en un primer inicio escogía a las personas más cercanas a él, a los fieles guerreros, a nobles, a juristas o sacerdotes, que eran quienes más él confiaba. Eran personas muy, muy cercanas a él, algunos con lazos sanguíneos. Y estas concesiones, una vez que ya eran formalizadas, porque había un acto
protocolario en el cual un noble pasaba a ser un vasallo, se convertía en eso, en un vasallo del rey y reconocía su autoridad. Acordaráse bastante de eso, que el vasallo se puede traducir como una persona que reconoce la autoridad del rey a cambio de una extensión de terreno o de feudo. Y de igual forma, estos señores feudales, a su vez, ellos podían dividir esta porción de territorio que les tocaba en grupos más pequeños, de igual forma cada uno con un lugarteniente o con alguien al mando. En cuanto a los castillos, antes de iniciar con esto, dime. Brian, tú el deber de qué caballeros consultaste la historia. ¿Cómo, profe? El deber de la clase anterior, ¿de cuáles caballeros consultaste la historia? ¿O de qué trataban tus historias? Profe, Señor Cortés. Robin Hood. Ya, ¿de qué trataba la historia de Robin Hood por si acaso alguien no sabe de quién sea o de qué trata? Es un arquero que sabía. ¿Y qué hacía ese arquero? Tapaba. Le quitaba las cosas a los ricos y para darles a los pobres, porque ellos les sabían quitar. Ya, muy bien. Robin Hood es una de las historias del medievo, una de las más contadas tal vez, en la que muy bien Robin Hood se caracteriza por eso, por robar a los ricos y repartir sus cosas entre los pobres. Él no se quedaba con absolutamente nada. De ahí todas las historias que en su mayoría ustedes consultaron tienen los mismos elementos y eso es algo que usted debe reconocer, que en el cine todavía no se quita del todo estas historias todavía de caballeros. Obviamente ya no utilizan armadura, ya no pelean con espadas, pero seguimos teniendo temáticas como para que usted se identifique un poco más, como las de Mario Bros, donde hay un caballero, hay un príncipe, hay una persona, específicamente un hombre, que tiene que ir a salvar a una princesa que es delicada, que no puede hacer nada, que necesita constantemente de la ayuda de un hombre para poder, en este caso, escapar de una circunstancia adversa. Cosa que ya desde algunos años se ha criticado, y Shrek, o Shrek primero, es una de las películas a nivel infantil que ya critica eso, donde ya se presenta a una princesa que no necesita la ayuda de un príncipe para poder ser feliz. En este caso, si usted se pone a ver la película, ella no escapaba porque no podía, sino realmente ella no quería escapar porque tenía esa idea de que un príncipe le va a venir a rescatar y ya después se da cuenta o nos damos cuenta que tiene, digamos, por así decirlo, la misma fuerza o la misma habilidad para pelear que el propio Shrek. Entonces, esas historias se siguen manteniendo hasta la actualidad, donde un hombre es el que salva a la princesa o a la damisela en apuros, y es algo que se ha mantenido por muchos años. Se ha mantenido en cuentos, se ha mantenido en canciones, en relatos, en historias, videojuegos. Entonces, eso es algo que ya se ha ido cambiando con los años, donde ya la mujer no tiene un papel solo de víctima o de una persona necesitada de ayuda, sino que ya ella pasa a tener un rol protagónico inclusive dentro de la historia. Y parte de esas historias está siempre el castillo, que es donde está encerrada la princesa, que es donde está el dragón o es donde se realiza la lucha. Entonces, dentro de la historia, estos castillos sí existieron, obviamente no con dragones, pero existieron. ¿Qué características tenían estas? Que eran fortalezas concebidas para la defensa a través de murallas, torres y fosos, específicamente la defensa de los guerreros o de los caballeros, así como del señor feudal o del propio rey. Solían construirse en sectores que tengan
altitudes o algún relieve alto para evitar ataques de enemigos y no quedar expuestos por la parte de arriba. Se trataba de buscar zonas elevadas. Estas construcciones donde más destacaron o alcanzaron su máximo esplendor fue entre los años 1000 y 1500. Y ahí también habitaban no únicamente el rey o el señor feudal, sino también habitaban los caballeros que le permitían defender su territorio de un ataque, al igual que sus familias, que ellos también se resguardaban de un ataque en el caso de que los pueblos bárbaros o otro imperio les llegase a atacar. Entonces, chicos, como ya nos queda solo 2 minutos de clase, le voy a parar ahí para continuar con la otra de quien escuche. Les envío el enlace a quienes tengo el WhatsApp aquí a la mano de la siguiente reunión. Vamos a tener una reunión así mismo, no va a ser más de media hora para terminar la clase. Y por favor, se ingresa. La reunión está programada para que inicie a las 9. Entonces, ni bien finaliza la clase, usted ingrese. Y como punto de actuación, ¿quién me diga en estos 2 minutitos que usted va a tener? ¿Quién me diga por qué es imposible a nivel biológico que existan los dragones? Tiene el punto. ¿Comprendida la pregunta? Sí. ¿Listo? Consulte por qué es imposible que existan los dragones. Hay una razón biológica por la cual un dragón no puede existir. Así que, por favor... Porque no tiene debilidades. Ya vemos de eso luego. Así que, por favor... Profe, ¿cómo era la pregunta? Termino la reunión y se suscribe a la otra. ¿Cuál es la razón biológica por la cual no puede existir un dragón? Porque es una creación de un humano. De una persona. No. Por favor, se suscribe. Finalizo. Chao a todos. Porque es un ser mitológico. No se suscribe. Ingrese. Aló. Hello. Buenas tardes. Banco Pinchincha. Pero, profe, Mande. ¿y no será el dragón creado por los humanos o es un ser mitológico? Pero más allá de eso existe una razón. Obviamente es un ser mitológico, pero si es que hubiese sido, o si es que llegase a existir, sería imposible. ¿Aló? Porque tira fuego. ¿Qué pasa, Ezequiel? Le llamó el Ezequiel al profe. Ya. Hello. Profe, Mande. Buenas tardes. ya existen los dragones, pero los dragones ya como... Ah, eso sí existe. Ya, eso sí, pero los dragones tipo la esposa de burro. No existen biológicamente porque no hay reptiles que se conozcan que puedan volar o que tengan alas y que exhalen un fuego. Y No. que sean enormes. O Por sea, hay favor. una razón, ¿verdad? Que no sabemos. Sí, alguien sí supo. Eric, por favor, repítenos, ¿cuál era la razón o cuál es la razón? Porque no tienen ninguna debilidad. Correcto. Si es que un dragón llegase a existir en la vida real, sería el fin de la cadena trófica. Usted en ciencias ya debe haber aprendido eso el año anterior. Acuérdese que un ecosistema mantiene un equilibrio. Existe un cierto número de predadores, como así existe también un cierto número de animales que son depredados. Si uno de ellos se llega a desequilibrar, entonces empieza a fallar ese ecosistema y por ende todo el ecosistema tiende a morir. Si llegase a existir un animal que no tiene ninguna debilidad, como es el caso de los dragones, o que pudiesen tener muy, muy poca competencia en cuanto a la caza de su alimento, lo que llegase a pasar es que ese ecosistema está condenado a la muerte. Y eso es lo que muchas veces ha pasado en la historia. De ustedes, que espero que no hayan visto Los Simpson, ¿han visto un capítulo donde viajan a Australia y Bart va llevando un sapo o una rana? No. Ujú. Pues No. bueno, le comento profe, porque yo lo vi. eso sí había pasado en la vida real
hay una persona, o mejor dicho, las ranas encontraron la forma a través de los humanos de llegar a Australia. Australia, como usted sabe, es prácticamente un continente aislado o es un país aislado. Entonces hubo una rana que no era característica de esa zona, que llegó a sobrepoblar esa región. Y como no tenía un predador natural que lo pueda cazar, esos sapos o esas ranas empezaron a reproducir y a reproducir y a reproducir. Y es lo mismo que ocurrió con las ratas en la llegada de los españoles acá a América. Como no era un animal que fuera típico de aquí de la zona, de igual forma se pudieron reproducir de forma inmediata. Como no encontraron predadores naturales, el ecosistema empezó a decaer. Entonces lo mismo ocurre con los dragones. Si es que llegase a existir un dragón, como no tuviese un predador o competencia nada de forma natural que le pueda hacer frente, ese ecosistema tendería a morirse. Entonces estábamos viendo acerca de los castillos. Va a subir al Blackboard. Sí, igual a YouTube se suben las clases. Los castillos de Acuares eran fortalezas, se construían específicamente eso para defender bien sea al rey o bien sea al señor vasallo que viva ahí, acompañado de caballeros de sus familias, donde alcanzaron su máximo esplendor fue entre los años 1000 y 1500, donde más se construían. Los destacados son de estas épocas. Y básicamente las partes que tenían eran estas. Lo que más destaca de un castillo son dos cosas. Obviamente las paredes o el cerco, por así llamarlo, que es lo que le da la forma al castillo. Y segundo es el foso, que ahí usted tiene señalado acá en la parte izquierda. El foso evitaba los ataques como sucedió con el caballo de Troya, que usted debe conocer esa historia, donde los griegos se ocultaron en un caballo que era de madera, que era un caballo muy grande, y bla, 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 luego pudieron atacar desde adentro. ¿Por qué se construyó el foso? Porque como los muros eran muy altos, lo que antes hacían era que construían, por así decirlo, una escalera súper grandota, un carro súper grande. Entonces, quien les iba a atacar iba empujando ese carro y ya una vez que llegaba a la pared podía escalar tranquilamente. Entonces, la pared ya no representaba ninguna defensa. Entonces, lo que se hacía era que se construía alrededor un hueco y muchas de esas veces esos huecos tenían o estaban inundados con agua, para que quienes quieran pasar a las paredes tengan obviamente que nadar, o si es que en este caso llevaban ese tipo de carros con escaleras, como eran carros muy grandes y el hueco de igual forma era muy grande, ese carro ya no podía llegar hasta la pared, sino que se caía y se rompía. ¿Qué más características tenemos? Tenemos el puente levadizo, que su principal función era esa. Una vez que ya se detectaba un ataque, se subía para que ya no tengan ninguna forma de cómo llegar a la pared. Tenían de igual forma las torres, que son muy características del ajedrez, que me sirven para defensa, y también tenían caminos que interconectaban a esas torres. Entonces, estos son los elementos esenciales que tenía una torre. Los más clave, las torres del castillo, los caminos que interconectaban, porque así me permitía identificar ataques de forma rápida y prepararme. Es decir, si a mí me tocaba cuidar las torres del sector norte, yo ya veía que alguien nos venía a atacar, yo podía ir corriendo por los otros caminos avisando a todas las torres para que se entere todas las personas que estaban adentro del castillo y se preparen. El puente, dime. Profe, antes sí hubo así una guerra como esas que asoman en las películas. Sí, en el castillo. Sí, no, si es que ustedes llegaron a ver Corazón Valiente, que es una película medio viejita, eso realmente está inspirado en historias, combinando una historia real con bastante cosas de mito, pero sí hubieron esas historias donde personas se peleaban con espadas y todo eso. Entonces, volviendo, les había dicho que las partes principales, con esto termino y ahí pasamos a preguntas. El foso, puente levadizo, torres y el camino que conectaba las torres. Esos básicamente los principales elementos de un castillo. Y de ahí había cualquier otra serie de elementos que de igual forma servía para la protección. ¿Cómo se distribuía el castillo dentro del pueblo? Se distribuía de esta forma.
Las aldeas estaban a un lado o donde habitaban los sirvientes y agricultores era a un lado, no estaba dentro del castillo, sino lo que ocurría es que toda la producción se guardaba en el castillo y cuando ellos detectaban un ataque, todas las personas se iban y se resguardaban en el castillo. Como en la aldea obviamente van a vivir los campesinos o las personas que tenían menor estructura en su clase social, no tenían, por así decirlo, nada de valor o nada que puedan robar, perdón. Entonces, lo que les interesaba robar a los pueblos bárbaros era la cosecha. Y como toda la cosecha se guardaba en el castillo, ya no quedaba nada que pudiesen robar los atacantes. Entonces, así es como se distribuía. Acuérdense, en el castillo únicamente vivía de forma permanente caballeros, el señor feudal o el rey, cualquiera de los dos de quien sea el castillo. Y había un sector a cualquiera de los lados del propio castillo en el cual estaban los habitantes como campesinos o aldeanos, que de igual forma había el sector agrícola para que ellos trabajen la tierra. Otro factor importante a destacar en todo lo que fue la Edad Media, para mal lamentablemente, fue el efecto rural que trajo la caída del comercio. Como con el Imperio Romano, el comercio era muy, muy grande y ustedes se dio cuenta en la unidad anterior que los primeros imperios se caracterizaron por la agricultura, pero ya de ahí los imperios más avanzados dieron principal énfasis al comercio. Es la evolución natural, por así decirlo, de la actividad económica. Esto volvió a decaer o volvimos a retroceder. Entonces, una vez que cae el Imperio Romano, lo que produjo fue que las personas se quedaban bastante tiempo sin alimentos, no había la suficiente cosecha para alimentar a todas las personas. Entonces, hizo que las personas que vivían, por así decirlo, en la ciudad en ese momento, se trasladen al campo. Como ahí podían cosechar sus propios alimentos o la espera por alimentos era menor, lo que hizo fue que las personas que vivían en la ciudad abandonaron sus casas o abandonaron estos centros urbanos para ir a sectores donde puedan cosechar y no tener que pasar esos largos periodos sin comida. De igual forma, se escondían o se trasladaron al campo para protegerse, como en la ciudad eran centros comerciales donde habían muchas cosas que robar o muchas cosas que saquear. Las personas se trasladaron al campo donde lo mucho que se podía robar era la cosecha, pero esta permanecía en el castillo. Entonces, esto produjo ese efecto de ruralización. De lo que ya había unas ciudades, volvimos a los poblados pequeñitos, únicamente centrados en la agricultura. Entonces, como la agricultura era la actividad económica principal, la tierra empezó a tener un gran valor económico. Y el comercio, en cambio, disminuyó. Ya no se intercambiaba, ya no se cambiaba o ya no se vendía tantas cosas como antes, sino que volvió el trueque. Pero en ese tiempo existía el trueque, ¿no? Sí, ya inclusive lo superamos, eso les digo, ya lo superamos, ya se comerciaba ya con una moneda, por así decirlo, pero como la cultura y toda la ciencia se detuvo, por eso algunos lo llaman oscurantismo a esta época, volvimos nosotros al trueque, porque inclusive desde Grecia nosotros ya trabajábamos con moneda y había riqueza. Entonces, eso fue un retroceso. Y volvimos, bueno, lo que les mencionaba, al trueque, y se establecieron dos grupos sociales muy, muy grandes. Los nobles, que eran quienes acaparaban prácticamente la riqueza de todo el imperio, de todo el feudo, y los campesinos y los siervos, que eran los que más trabajaban, pero aún así, sin embargo, eran quienes tenían menos recursos económicos. La expansión agrícola trajo algunos beneficios, así como en su época para el Imperio Mesopotámico poder desarrollar su agricultura de alto impacto, tuvieron que descubrir el riego. Para el feudalismo se trajo o se descubrió algunas invenciones, por así decirlo. Se trabajó ya con el arado y había estas ruedas que permitían hacer surcos de forma mucho más rápida y con menos tiempo. Ya se empezó a trabajar con el caballo como animal de granja. Antes se trabajaba con el buey
se escogió al caballo porque tenía una mayor velocidad de trabajo, de igual forma una mayor fuerza de empuje. Se incrementaron fuentes de energía como los molinos de viento o molinos de agua, por lo cual los campesinos ya no tenían que estar constantemente haciendo X o Y actividad, sino que aprovechaban estas fuentes de energía. Y también se fue trabajando con mecanismos de agricultura, como el de rotación trienal, que consistía que mientras se sembraba los cultivos, se les agrupaba en grupos de 3 y se les dividía el campo, es decir, cada 3 parcelas se cosechaba una cosa o se destinaba a cierta cosa en específico. Entonces, dentro de lo negativo que fue volver a la agricultura como principal actividad, podemos destacar que estos fueron los aportes que se desarrolló para esta actividad. Y ya casi como lo último, la iglesia, ¿cómo influyó? La iglesia influyó enormemente porque a medida que pasaba el tiempo en la Edad Media, fue adquiriendo un enorme poder moral que ya tenía. Para ese momento la iglesia, acuérdese, ya estaba constituido con el Papa a la cabeza y ellos cobraban un impuesto. ¿Cómo se llamaba el impuesto de ellos? Que vimos la clase anterior. Stephanie. Para todos la pregunta, ¿cómo se llama el impuesto que la iglesia cobraba y que hasta la actualidad sigue cobrando, pero eso ya es opcional? Ofrenda. Diezmo. ¿La No. limosna? La limosna. No, Diezmo. es Diezmo. correcto. Puede ser la limosna, pero por eso, bueno, ahí está como que un 60% mal la respuesta, porque la limosna en la actualidad uno da lo que uno considere, pero realmente la limosna, como antes se pedía, era el 10% específicamente de lo que usted ganaba. Pero el nombre es la limosna, perdón, el diezmo. Entonces, a medida que la iglesia empezó a cobrar cada vez más diezmos, la iglesia empezó a tener más dinero. Y como ellos tenían más dinero, ellos podían, por así decirlo, comprar tierra. Y como ellos compraban tierra, ellos tenían más poder sobre las personas y tenían más dinero a su vez. Entonces, a medida que ellos fueron cobrando estos impuestos, fueron alcanzando no solo un poder económico, sino también un poder político y económico sobre la región. ¿Por qué la iglesia llegó a tener tanto poder? Porque era lo único en común que había entre todos los imperios. Digamos, yo era el señor feudal de la zona de Ambato. Yo podía tener un gobierno muy, muy distinto a lo que ocurría en Quito. Podían ser leyes completamente distintas y no había problema. Lo único que se compartía en común era que todos pertenecían a la iglesia católica o que todos eran católicos. Lo mismo que ocurre en la actualidad. Nosotros aquí en América tenemos culturas muy distintas, tenemos formas de hablar muy distintas, pero aún así, sin embargo, la característica o una de las características que más se comparte a nivel Latinoamérica es que la mayoría de la población es católica. Entonces, en ese sentido, la iglesia sirvió como ese elemento unificador durante toda esta época de fragmentación política. El Papa llegó a tener tanto poder como los reyes. ¿Por qué? Porque como las personas, como eran religiosas, eran muy, muy religiosas en esa época, el Papa tenía el poder sobre lo religioso. Entonces, digamos, si yo me peleaba con un Papa, lo que él podía hacer era excomulgarme. ¿Qué quiere decir eso? Que él decía que, digamos, yo quería poner un impuesto, que ese impuesto era completamente en contra de la autoridad de Dios, o que él conversó con Dios y yo era simplemente una persona que venía a causar mal al mundo y todo esto. Entonces él podía decir que me excomulga y que yo nunca más iba a poder ser cristiano. Entonces, cómo los católicos iban a tener un rey que no era católico. Y eso se llegó a dar un problema de ese estilo. Un rey, X rey romano, se puso a pelear de tú a tú con un papa y el que ganó fue el papa. Inclusive el rey tuvo que pedirle disculpas al papa de forma pública porque él no quería que se meta o que no intervenga tanto en la vida de los romanos. Esto no le gustó al papa, él amenazó con esto, con excomulgarlo, y él tuvo que arrepentirse, porque eso era muy probable que si se llegaba a hacer, las personas se rebelasen y inclusive lo pudiesen matar.
Entonces, la iglesia llegó a tener mucho poder y en base a esto se escribieron historias, se escribió la ciencia y se escribió la cultura. Si usted publicaba algo, usted hablaba algo que no esté acorde a los escritos o inclusive que no esté acorde a la idea del Papa, usted era perseguido. Y para eso se estableció algo que se llamó la Santa Inquisición, donde se condenó a muerte a miles de herejes. ¿Quién era hereje? Quien no creía en el Dios católico o quien no vivía bajo los postulados de esta religión. Bajo este principio fue castigado Galileo Galilei al mencionar que el sistema solar que tenemos nosotros es de eso, el Sol es del centro y que la Tierra no es el centro del sistema solar ni del universo. Entonces, por esta acción, a él le condenaron al destierro, a vivir encerrado toda su vida. Y una de las mentes más brillantes que ha tenido la humanidad, como fue Galileo Galilei, vivió sus últimos años en extrema pobreza, ciego y solo en su casa, debido a que fue condenado de hereje. De igual forma, otro filósofo muy recordado es Mutis. De ahí viene, usted debe haber visto en sus telas que cuando usted pone en silencio, le aparece mute, que es la palabra francesa para silencio. Él fue condenado a la hoguera por no arrepentirse de sus evidencias científicas que estaban en contra de las creencias católicas de ese momento. Entonces él fue condenado a la hoguera, es decir, a morir quemado, y él no se quejó ni lanzó ningún tipo de grito. Y de ahí viene que el mutismo es guardar silencio o no quejarse de absolutamente nada como medida de protesta. Y eso sería todo lo que tenemos que ver por el día de hoy. Este es el organizador de la clase, que usted tiene de igual forma subido. Y lo único que usted tiene que hacer en este caso como deber de esta clase es copiar este organizador gráfico. Les repito, esto ya está subido en la plataforma. Entonces, vaya dándose cuenta de lo que ya hemos aprendido. En cuanto a la Edad Media, sabemos el origen. Y en esto, bueno, me faltó hacerles énfasis. La Edad Media corresponde únicamente a un periodo de la historia de Europa. La Edad Media no ocurrió en todo el planeta. En América la Edad Media nunca nos llegó a afectar, sino hasta que después que llegaron los españoles y nos traspasaron sus métodos de gobierno. Pero a lo que sucedía en la Edad Media en Europa, a nosotros no. Nosotros vivíamos un gran avance cultural con nuestros propios imperios. Surge con la caída de Roma durante el siglo V hasta el siglo XV. Y una de las causas fue las constantes invasiones barbáricas. ¿Qué tenemos como características? Que la actividad económica principal eran relacionadas a actividades agrarias, que se fragmentó o se dividió el poder en pequeños territorios que eran controlados por los señores feudales. El comercio disminuyó enormemente, mientras el poder de la iglesia aumentaba. Dentro del feudalismo podemos mencionar que es un sistema político, económico, social, que surge del siglo XI al siglo XIII, donde el rey dividía el poder y se establecen el vasallaje y los señores feudales. Profe, Mande. este tema ya no se trata, digamos, de religiones, ¿no? Y ahorita. No. Es, como les había dicho al inicio, la Edad Media se caracteriza por religión, pero no es únicamente la religión lo que sucedió en la Edad Media, sino que fue un conjunto de cosas. Entonces, chicos, pasa este organizador gráfico y cuáles son las tareas que va a tener. Le explico en estos 5 minutitos que nos queda. Usted ya tiene subido a la plataforma las diapositivas y el organizador. Aquí está, sí, esta es su plataforma. Usted tiene la plataforma en este sentido. Para todos que aquí está la gran mayoría. Siempre revise desde aquí, desde contenido, todos los trabajos que usted tenga. Usted aquí le tiene separado por unidades temáticas. Estamos en la unidad 5, Edad Media. Usted tiene dividido por carpetas. La clase de días de la semana 3, Edad Media. Usted aplasta y usted aquí tiene sus actividades. Edad Media, son las diapositivas que usted vio en el video. Ahí está incluido el organizador gráfico. Le descarga o si no ve desde el video y hace la materia. ¿Y cuáles son las actividades que usted va a tener? Van a ser 2 básicamente. El primero es la materia, que es lo que les había dicho. Usted me sube las fotos de la materia desde la carátula de la 5ª unidad hasta la clase del día de hoy.
Algunos ya me habían estado subiendo la materia con todos los otros trabajos. Si usted ya me subió la materia, me pone en ese trabajo, profe, yo ya le subí la materia y lo único que me anexa es la foto de este organizador gráfico, que es lo que les faltaría. Y también debemos copiar la materia que mande por las diapositivas. No, en este caso solo copian exclusivamente el organizador gráfico. Cuando yo les decía me hacen el resumen o me hacen el organizador gráfico, ahí sí ustedes lo hacían. En este caso únicamente copian el organizador gráfico que ustedes tienen ahí. Profe, Mande. Madu primero, que fue quien reconoció. profe, lo de la materia va desde el deber del cuadro comparativo, ¿no es cierto? Desde la carátula. Ya. Había que... Dime. No, Le nada, tenía una nada. pregunta que se tiene que acercar a tu... Eso es. Lo que tú creas. En la evaluación del feudalismo, ustedes tienen, como hicimos la otra vez, simplemente que ahora está hecho en Word. Usted, si es que quiere, lo hace a compu y lo vuelve a subir. O si no, usted lo imprime, lo hace a mano, le toma fotos y me vuelve a enviar. Está tal cual como hacemos los deberes siempre. Así está, ya no está como estaba antes con las preguntas ahí mismo dentro de plataforma. Y en la evaluación del Islam, usted me va a tener que hacer un video. ¿Qué características va a tener el video? Se debe hablar sobre Mahoma, sobre la expansión del islamismo en Europa, aspectos positivos y negativos de la cultura islámica y de su expansión, y una comparación con el cristianismo. Debe ser un video del tiempo que le salga y debe verse su cara para verle que no está leyendo, sino que ya realmente aprendió esta información. ¿Alguna duda o pregunta? Profe, entonces, Dime. ¿cuántos deberes tenemos en total? Profe, 3 organizadores de las 3 clases. Dígame, señor Cortés. también es del Islam, el organizador gráfico ese, Sí. la materia. Ajá. Ya. Profe, O sea, profe, Dime, Madu. profe, o sea, el video más o menos tenemos que decir lo que está en el cuestionario. Eric, profe, Andrés. profe, en Blackboard yo entré a evaluación feudalismo y no me sale el taller. O sea, solo me sale resolver el taller planteado y Ahí subir sí, ahorita ya les subo Ajá. ya. a ella. Ya, entonces eso sería, chicos, acuérdense, el deber, subir las fotos de la materia desde la carátula hasta este organizador gráfico, hacer la evaluación del taller que ya les reviso ahorita, les subo de nuevo, y hacer la evaluación en video en la cual usted debe aparecer mencionando las características que les pide ahí sobre el Islam. Y de igual forma, estar atento a mañana. Mañana no tenemos clases por Zoom, sino que únicamente yo ya le publico hasta las 10:30 el video sobre lo que tengamos que ver ese día. Y usted debe tener deberes hasta el jueves para poder presentar. Del martes hasta el jueves. Entonces, chicos, eso sería todo por mi parte. Pasen bien. Profe, espere, profe. Porfa, chicos, cualquier duda me consultan por WhatsApp porque ya mismito nos bota el programa porque solo está programada para media hora. Bien. Chao, profe. Ya, pasen bien, chicos.